Siminelli, bienvenido a la mesa. Muchas gracias, Carla. Buenas noches. Y le damos la bienvenida a Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria. Juan, muchísimas gracias por acercarte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, momentos decisivos, porque el viernes se votó y se le dio media sanción en general a la famosa ley ómnibus, ley bases como la denominan desde el oficialismo, pero la verdad es que la posta va a ser mañana cuando se debata el contenido de esa ley, artículo por artículo. Es una ley que tiene muy pocos consensos, claramente. Me imagino que cada articulado va a tener una mayoría diferente. ¿Cómo se prepara Unión por la Patria? ¿Cómo te preparás vos para una sesión en la que parece por un momento que está todo arreglado y que el gobierno puede tener los votos, después aparece alguna declaración que tira todo eso para atrás? Estamos medio perdidos. Sí, primero todavía no tiene media sanción, porque la media sanción es en el momento en que se vota todo el articulado hasta el de forma y se comunica al Senado. Entonces, todavía no hay ni media sanción, no lograron nada. Y con lo que dijo Franco hoy a la mañana en relación con que Milei vetaría la modificación del impuesto al país para que se coparticipe a las provincias, bueno, no hay garantizado ningún acuerdo de cara a la sesión de mañana entre Milei y los bloques colaboracionistas. Por lo cual mañana nos vamos a enterar hasta dónde los bloques que vienen colaborando con el gobierno tienen autoestima y personalidad y no le votan la facultad delegada, que es lo más importante del proyecto, porque efectivamente el gobierno de Milei no reorienta en absoluto, no cede en absoluto, no negocia nada, no dialoga nada, y por lo tanto votarle la suma del poder público a un presidente que cree que es rey, que le pasa por encima a todo el mundo, que a los que le votan en general la ley, ese mismo día hace una publicación con una caricatura de Nick boludeándolos, insultándolos nuevamente. Bueno, vamos a ver si tienen autoestima y se suman a votar en contra de todo el articulado, o si aún así se humillan y sin templanza moral se arrodillan frente al presidente. Nosotros esperamos lograr una mayoría para voltearle todo el articulado, porque efectivamente el gobierno ha demostrado que su orientación es de agresión contra todos, incluyendo y especialmente la oposición denominada dialoguista. ¿Y por qué te parece que siguen ahí? Que siguen ahí después de todo lo que les dijo Milei, después de todos los acuerdos incumplidos, porque hubo acuerdos no tan públicos como el tema del impuesto país. A ver, eran artículos que no estaban en la ley, que los habían sacado 3 días antes y de golpe volvieron a aparecer. O sea, es muy explícito ese acuerdo político. Una cosa es incumplir algo que charlaste en una mesa, tomando un café, y otra cosa es volver a poner artículos de la ley e incumplir con esa promesa. ¿Pero por qué siguen ahí? ¿Por qué siguen ahí? Me parece que hay 3 elementos. Uno tiene que ver con que hay que tener templanza moral para resistir la tentación de ir a acomodarse con el que ganó la elección hace muy poquito, con 56% en el balotaje, y tener más confianza en las propias ideales y los propios planteos de uno que en el hecho de que él haya ganado la elección. Creo que no tienen personalidad, no tienen autoestima. Por eso el propio radicalismo viene licuándose como partido, incluso cuando se integraron al gobierno Macri, como un elemento absolutamente secundario. Creo que hay otro elemento también, que es que hay intereses muy poderosos detrás del proyecto de ley, que los agrupan a ellos. Todo el capítulo que tiene que ver con los hidrocarburos, la liberación de precios, la liberación de exportaciones, todo eso responde a intereses que también inciden sobre los otros bloques, no solamente sobre el gobierno, y también tienen una caracterización de la situación política. Ellos consideran que el gobierno todavía tiene un crédito electoral que amerita apoyarlo para que haga su experiencia durante estos primeros meses, cuando en realidad a lo que nosotros estamos asistiendo todos los días es efectivamente a que mucha de la gente que votó a Milei está atravesando una experiencia con su propio cuerpo, con su propia situación económica, sufriendo mucho de lo que es la orientación del gobierno. Entonces, el rol de la oposición no es darle un respaldo que él empieza a perder, sino al revés, explicarle a la gente que lo votó que esto es el gobierno que les mintió, que este es el gobierno que viene a defender los intereses de los grandes monopolios, como dijo Milei en el foro de Davos, que él dijo que venía a bajar la inflación y él duplicó la inflación. La tarea de la oposición tiene que ser de explicación, para clarificar y para que la gente que lo votó a él entienda que esto es lo que vino a hacer, que esto es lo que representa, que son sus decisiones las que conllevan estos resultados, que supimos la duplicación de la inflación en diciembre porque la mega devaluación de Caputo generó esa consecuencia y fue una decisión deliberada, que si aumenta la nafta como están aumentando es porque hay una decisión deliberada de este gobierno de que aumenten las naftas sin control, y que todo lo que le está pasando a la gente en su bolsillo es decisión del gobierno y que vinieron a hacer esto. Entonces, sobre la base de clarificar eso, lograr una nueva mayoría que supere a este gobierno de Milei y que sobre esa base podamos empezar a construir una alternativa. La condición para construir una alternativa a Milei es no transar con Milei hoy. Esa es la plataforma sobre la base de la cual podemos construir algo mejor. O sea, ¿vos te parece que los bloques que están ahora más cerca del gobierno, después cuando ya la aceptación de Javier Milei caiga, no se van a poder despegar?
porque me parece importante lo que vos planteabas. El otro día veía un análisis de una consultora que labura mucho con dirigentes de lo que era Cambiemos, o sea, está dentro de lo que es la derecha, se mueve mucho en ese universo. Y lo tenían a Milei ya con diferencial negativo, o sea, imagen negativa más alta que la positiva, lo cual es una extrañeza enorme a 2 meses de haber comenzado un gobierno. Pero, y acá viene lo que vos planteabas, el problema de la inflación actual todavía estaba vinculada a la gestión anterior y no a un 120% de devaluación ni a la desregulación absoluta de los precios. Es que un poco lo que hacen ellos abrumándonos con el DNU y el proyecto de ley ómnibus es tratar de impedir que podamos discutir con claridad eso. Porque vos viste que en cualquier conferencia de prensa, en cualquier explicación que ellos tienen que dar, apenas se toca el tema inflación, culpa del gobierno anterior, culpa del arrastre inflacionario. Milei diciendo que están bajando la inflación, es una cosa de loco. Milei sale a decir que están bajando la inflación cuando la duplicaron en diciembre. Entonces, ahí nos colocan un poco en una trampa que es ponernos a discutir el articulado del proyecto de ley ómnibus, lo del DNU, que son todas cosas muy graves y las tenemos que enfrentar, pero no tenemos que perder de vista que tenemos que clarificar que todas las políticas económicas de este gobierno son inflacionarias. No hay un norte de reducción de la inflación con estas medidas. Todos los economistas descuentan una nueva devaluación o a fines de febrero o en marzo como decisión de este gobierno. Entonces, hay que clarificarle eso justamente a la gente que votó a Milei, que todavía sigue pensando que la inflación es culpa del gobierno anterior, que obviamente nuestro gobierno no resolvió el problema de la inflación, por eso ganó Milei, prometiendo que iba a terminar con la inflación. Y por eso nosotros tenemos que discutir, los que no transemos con Milei, una política económica que incluya un combate a la inflación. Partiendo de la base de algo elemental, que es que en un contexto inflacionario hay que defender una política alimentaria, elemental, garantizar el plato de comida. Entonces hay los lugares donde gobernamos, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los municipios donde gobernamos, las otras provincias, tomar medidas para mostrar que a diferencia del gobierno de Milei, nosotros sí nos ocupamos del plato de comida de la gente, con todas las dificultades y las restricciones que hay en un contexto de un país gobernado por este presidente. Entonces, las medidas como los mercados de productores familiares del gobierno de la provincia de Buenos Aires o los mercados centrales municipales que ya tienen varios municipios, el gobierno de La Rioja que tiene empresas estatales que garantizan comercialización de alimentos, son un plafón elemental para que empecemos a tener autoridad para poder decirle a la gente, mirá, nosotros demostramos con hechos que efectivamente nos preocupamos y nos ocupamos de que vos puedas tener garantizado el plato de comida. Y sobre esa base empecemos a discutir otros puntos de reagrupamiento programático para mostrarle a la población, incluso los que votaron a Milei, que hay otro camino. Te traigo de nuevo a las leyes. ¿Qué crees que es lo más gravoso del paquete que se va a tratar a partir de mañana? Lo más grave primero es lo de las facultades. Hay que clarificar que no son facultades delegadas. Porque las facultades delegadas están estipuladas en la Constitución y significa que el Congreso le delega al Ejecutivo determinadas facultades que son propias del Congreso, pero que porque hay una emergencia, porque no puede haber un trámite legislativo, porque hay que resolverlo, se le otorga esa facultad al presidente de la Nación, al Poder Ejecutivo Nacional. En la pandemia se le otorgó a Alberto Fernández una serie de facultades para que interviniera en la pandemia, que pudiera comprar más rápido medicamentos, asistir socialmente mucho más rápido a la gente. ¿Tiene un plazo de tiempo eso? Tiene un plazo de tiempo, sí. Está circunscrito a determinados objetivos. La propia Corte Suprema estableció las condiciones para poder delegar facultades, con bases razonables, acotadas en el tiempo, circunscritas a determinados objetivos. Vos leés este proyecto de ley ómnibus, el artículo 4, que es el que habla de las bases de la delegación, y dice: desregulación de todo el sistema económico, reformulación de todo el sistema administrativo, eliminación de todos los fondos fiduciarios, fideicomisos, subsidios. Básicamente dice que el presidente puede hacer un cambio de régimen económico, político, administrativo, financiero, sin ningún tipo de límite. Entonces eso no es una delegación de una facultad. Eso es darle superpoderes, la suma del poder público para que él establezca un cambio de régimen. Eso es abiertamente inconstitucional. Es directamente suspender la Constitución. Ya no hay más Constitución, porque ya no hay más división de poderes. Ya no hay un Congreso con las facultades propias ejerciéndolas. Hay un presidente que se apropia de la facultad del Congreso, suspende la Constitución y gobierna con la suma del poder público. El PRO, un sector de radicalismo, te dice, bueno, ganó las elecciones, tiene derecho a hacer eso. Es lo que él quiere y lo que él prometió en la... Claro, ganó las elecciones, no ganó un mandato para suspender la Constitución. La gente no votó, sí, le damos a Milei el mandato de suspender la Constitución. La gente votó un presidente para que gobierne en el marco de la Constitución, en el marco de la legislación actual, pero no lo votaron para que haga este tipo de cosas. Entonces, hay que distinguir una cosa de la otra. El argumento de que como lo votaron en el balotaje con el 56%, y hay que aclarar que en primera vuelta lo votaron, fue la segunda fuerza y sacó 29,9%, eso no le da la potestad de suspender la Constitución Nacional. Y el Congreso no puede ser cómplice de suspender la Constitución. El artículo 29 lo dice de la Constitución.
El Congreso tiene prohibido taxativamente otorgar facultades extraordinarias y la suma del poder público al Poder Ejecutivo Nacional. Y quien lo haga será juzgado como traidor a la patria y todo acto que emerja de esa decisión será nulo de nulidad insanable. Por lo cual ahí después está la discusión en el Poder Judicial y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se están haciendo los distraídos con el DNU, que filtran a través de algunos medios que primero lo resuelva la política, lo del DNU. Ah, claro, pero mientras el DNU se sigue aplicando, generando efectos muy negativos sobre la población, y lo que está tratando de hacer nuestro sector de la política es votar rápido en contra del DNU en el Congreso, pero Villarruel no convocó a la sesión en el Senado, incumpliendo el reglamento del Senado, y Martín Menem no convocó a la conformación de la comisión bicameral. O sea que las autoridades actuales del Congreso están impidiendo que la política lo resuelva. Pero eso es un plan de ellos, ¿no? Es un plan ilegal, irregular, pero es un plan de ellos. ¿Qué hace Unión por la Patria para esquivar esa trampa a la que lo mete? ¿En qué sentido en particular te referís, la trampa? La trampa es que efectivamente el DNU sigue vigente y ellos no lo convocan y dentro de 2 años, 3 años ya está hecho, esto ya está consolidado, ¿no? Entonces, esa es una trampa a la que, digamos, ellos se hacen los distraídos, se hacen... No, bueno, uno le ve las caritas. No solo que hace Unión por la Patria, sino que hace Unión por la Patria y que hacen... Obviamente la justicia también tendrá que ver su parte, ¿no? Y que hacen las organizaciones populares en el sentido de que en el Congreso, Unión por la Patria está haciendo todos los plazos institucionales que tenemos a disposición, que es exigir la convocatoria de la sesión, exigir la convocatoria de la comisión bicameral para tratar el DNU, evaluar la posibilidad de plantear la autoconvocatoria. Pasa que para hacer la autoconvocatoria necesitamos el acuerdo de los otros bloques, porque no tenemos el número solo nosotros para autoconvocarnos. ¿Y qué dicen los otros bloques? Nada. Bueno, Nada. Cobos en el tuit que le respondió a Nick en una de las partes decía que íbamos a tratar el DNU. Claro, en una de esas respuestas le pone ahora el tratamiento cree que sí. del DNU. Sí. Pero no dice cuándo, en ningún momento. Es que de ellos que tienen el propio Lustó está en el Senado, se tendría que pronunciar sobre el planteo que hizo Unión por la Patria, hacer una sesión y que Villarruel estuvo en contra. ¿Qué dijo la UCR? Nada. Silencio frente a eso. Entonces, ahí hay que exponer también a los que dicen que están en contra del DNU, pero cuando hay que tomar las decisiones institucionales para ponerle un límite, no dicen nada porque mientras están negociando a espalda del pueblo la ley ómnibus. Y en la justicia también es importante la discusión. Vos decís que se está discutiendo todo en paquete. O sea que dentro de esa discusión está lo del DNU también. Bueno, no me toques el DNU, así yo después ¿No te doy te parece una casualidad el hecho de que ellos que estaban tan en contra del DNU, de repente cuando se ponen a negociar el contenido de la ley ómnibus, no hacen nada? No se habló más del DNU. Sí, de hecho, yo ya no me acuerdo quién me lo había planteado, si una senadora del PRO, de la UCR, lo que decía es, no podemos mirar el DNU como un caso aislado, forma parte de todo un contexto donde está la ley ómnibus, Sí, aparte porque se duplican temas, ¿no? Sí, pero además lo que dicen es, si estamos discutiendo o tenemos problemas para discutir el DNU es porque el kirchnerismo hizo que sea muy difícil tirar para abajo un decreto, y si estamos discutiendo esto es porque de alguna u otra forma siempre le echan la culpa al peronismo de algo. Sí. Es Bueno, pero un acto de creatividad muy asombroso. Sí, y además también tienen otra responsabilidad, que es ¿qué hace Unión por la Patria? Ir a la justicia. Que ellos no lo hicieron, pero nosotros sí. El gobernador Quintela fue directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Federación Nacional de Intendentes, dirigida por el intendente de La Matanza, presentó un amparo para frenar el DNU. Nosotros, en Diputados, nos reunimos con todos los juristas que elaboraron la presentación de Quintela para brindarle nuestro apoyo y brindarle incluso también argumentos para la presentación judicial de toda la elaboración que hicimos en contra del DNU. Entonces, Unión por la Patria no solo en el Congreso, sino en el Poder Judicial, planteando que el Poder Judicial se pronuncie ya mismo. La Corte debería haber habilitado la feria en enero para tratar el DNU, y no lo hizo, y lo sigue pateando para adelante. Y eso la gente lo tiene que saber, porque también hay una responsabilidad del Poder Judicial en el hecho de que siga derogada la ley de alquileres y los alquileres estén subiendo sin ningún control o estableciéndose en dólares, y todos los otros perjuicios que le está generando a la gente, lo de las prepagas. La prepaga, que es una cosa, es un delirio lo que está pasando con las prepagas. Y eso es el DNU. Y eso que está haciendo la Corte Suprema con eso. Entonces también hay que poner el foco ahí. Y después también en el proceso de movilización popular. Nosotros, como Unión por la Patria, respaldamos todos los procesos de movilización popular que se vienen desplegando contra el DNU, que arrancaron con los cacerolazos y después el paro nacional extraordinario que hubo con 1 millón de personas movilizadas en todo el país, y estos días en las movilizaciones frente al Congreso, que el gobierno montó una represión ilegal tremenda contra las manifestaciones, y nosotros tomamos la decisión de salir, enfrentar y denunciar la represión, y también recurrir a todos los medios institucionales para denunciar la represión. Pérez Esquivel, junto con Dora Barrancos, presentó hoy un habeas corpus preventivo para que la justicia intervenga y le ordene a Bullrich que se abstenga de reprimir las manifestaciones que van a
probablemente ocurrir a partir de mañana contra el tratamiento del proyecto de ley ómnibus. Nosotros vamos a presentar en estos días el pedido de informes y el pedido de interpelación a Bullrich en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Ya lo estamos terminando de elaborar y estamos recolectando también toda la prueba, toda la represión ilegal para hacer una denuncia penal contra Bullrich, porque y contra los jefes de los operativos. Eso siempre bloque de Unión por la Patria en diputados. Sí, diputadas y diputados de Unión por la Patria. Bueno, y el protocolo también hay que discutirlo, ¿no? También. El protocolo me parece una barbaridad. Casanelo hoy le dio 72 horas a Bullrich para que explicara cómo el protocolo se adecua a las normas internacionales y a lo que planteó la ONU, todas las preocupaciones que plantearon los relatores especiales de la ONU en relación con el protocolo. ¿Estás conforme cómo está actuando Unión por la Patria en estos 2 meses del gobierno de Milei? Se lo ve cohesionado, pero sí. Bueno, hay que ver si esto también pasa adentro. Sí, primero porque abrumadoramente mayoritariamente nos plantamos y votamos en contra del proyecto de ley ómnibus, a pesar de algunos casos en particular que se dieron frente a la presión del gobierno y decidieron traicionar. Y nos pronunciamos y fijamos posición en contra del DNU y tenemos el compromiso de votar en contra del DNU en el Congreso. También los gobernadores de Unión por la Patria confrontando contra el gobierno nacional, Axel Kicillof, Quintela, el resto de los gobernadores que están dentro de Unión por la Patria confrontando, me parece bien. Sí pienso que tenemos que empezar a discutir en Unión por la Patria el problema de, ¿qué pasa después de toda esta situación? ¿No? Nosotros tenemos una lucha hoy que es tratar de evitar que avancen con el proyecto de ley ómnibus y con el DNU. Y al mismo tiempo tenemos una tarea hoy de explicar frente a nuestra población y clarificar la naturaleza del rol del gobierno. En la medida en que el gobierno empiece a perder apoyo popular de los que lo votaron, nosotros tenemos que empezar a mostrar una alternativa. Entonces ahí yo pienso que tenemos que tener con mayor claridad como Unión por la Patria la tarea de, con ejemplos de los lugares donde gobernamos, recuperar confianza de la población, porque también a nosotros nos pasó que nosotros perdimos la elección. Perdimos el balotaje 56 a 44, fue una diferencia importante. Y eso tiene que ver con que perdimos la confianza de la gente que la estaba pasando mal por la inflación mayoritariamente. Entonces nosotros tenemos que recuperar esa confianza con hechos, no solo con nuestra explicación y con el rol de la lucha que estamos dando en el Congreso y el acompañamiento a la movilización. Mostrar que somos alternativa de gobierno, que tenemos capacidad de con el gobierno generar hechos que le mejoren la vida a la gente o que por lo menos en un contexto tan crítico muestren que tenemos el compromiso de bancarlos. Creo que ese es el desafío que nosotros tenemos que trabajar hacia adelante. Mencionabas si la UCR se había pronunciado. Tenemos un comunicado que sacó recién el Comité Nacional que preside Martín Lustó y se pronuncia puntualmente sobre la cuestión de la ley ómnibus. Un pronunciamiento en donde lo que vamos viendo es que dicen, nosotros vamos a hacer oposición, pero al mismo tiempo lo que plantean es que la verdad que uno lo que ve es que tienen mucha voluntad de dialogar. A ver, esto es del partido, ¿sí? Comité Nacional que preside Martín Lustó. Es bastante largo, vamos a ver por arriba. Convoca a los poderes del Estado a retornar a un camino de normalidad institucional, con diálogo, construcción de consensos, cese de las agresiones. Dice que el radicalismo estará siempre alejado de la construcción populista, tenga el ropaje ideológico que tenga, ¿sí? Le está diciendo populista a Javier Milei. Dice que, en consonancia con su historia, el radicalismo forma parte de la oposición a este gobierno porque tiene diferencias en la concepción de país y en cómo enfrentar la pesada herencia que dejó el kirchnerismo. No veo la parte que hablan de la Rúa ni de Irigoyen, a quien Milei dice que es un populista, sí. ¿no? Ahí se confunde. Bueno, capaz está más abajo. Bueno, debe estar más abajo, es largo, profe. En las últimas semanas, dice, el radicalismo, el partido tuvo el rol de promover equilibrio en el debate político entre posiciones extremas que niegan el diálogo, y dice que el resultado es un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que fue discutido durante semanas y que se lograron modificar cuestiones centrales. Dicen, frenamos un nuevo ajuste a los jubilados, limitamos la delegación de facultades, bregamos por la educación, etcétera, etcétera. Consideramos indispensable una modernización del Estado para fortalecerlo y ponerlo al servicio de la producción nacional y del trabajo, poniendo el foco en la defensa de principios federales como la coparticipación, gasto social, desarrollo de obras públicas. Por eso nos comprometemos a aportar desde la experiencia de nuestros intendentes, gobernadores, legisladores y cuadros técnicos una visión moderna y sustentable para devolver el país a la senda del crecimiento. No plantea que van a votar afirmativamente, pero la verdad es que no sé qué sensación te deja este comunicado, que a ver, es un pronunciamiento antes de una votación importantísima como la de mañana. No es casual ni es inocente, claramente. Ellos están diciendo que lograron limitar la de las facultades. Sí. Nos tendría que explicar en qué lo limitaron, porque por algo el comunicado no explica el detalle. En línea con lo que viene pasando estas últimas semanas, que no explican los detalles de las negociaciones que vienen teniendo.
Da la impresión a partir de ese comunicado que se preparan para votar a favor. Y me parece que tiene dos grandes problemas ese comunicado. Primero, que tratan de mostrar el resultado del proyecto de ley ómnibus como un triunfo de la UCR. Es ridículo. O sea, nadie en este país, en su sano juicio, puede pensar que el texto final del proyecto de ley ómnibus es un triunfo de Martín Lustó y de la UCR. El proyecto de ley ómnibus es lo que quiere Milei, que tener superpoderes para hacer lo que quiera con este país. Eso sigue siendo el proyecto de ley ómnibus. La anulación de la Constitución, la supresión de la Constitución, Milei superpoderoso, desregula todo el sistema económico y reformula el sistema administrativo y modifican el Código Penal para reprimir la protesta, que no dice nada el comunicado de la UCR. No, que es pero algo muy grave en el proyecto de ley ómnibus. La verdad es que es incomprensible, porque efectivamente se modificó el proyecto de Milei, pero se modificó en el sentido que eran 668 artículos, hay 368, pero el espíritu es el mismo, todos los artículos van en la misma dirección, sí. Y hay 368, es un montón lo que hay todavía, sí. Con lo cual, no sé qué parte de ahí ellos reivindican, o sea, de esos 368 artículos, ¿qué es lo que reivindican ellos? ¿Hay algún elemento? Es que vos y el segundo elemento importante... El segundo elemento importante es que ellos siguen planteando una dicotomía, ¿no? Dice, hay posiciones extremas. ¿Cuál es la posición extrema Unión por la Patria? Es raro, ¿no? Eso te iba a decir, porque me parece que lo segundo importante del comunicado y el problema que tiene es tratar de colocar un signo relativamente igual entre Milei y kirchnerismo, Unión por la Patria, ¿no? Los dos ejemplos de populismo. Y eso tiene un problema, que es impedir un frente entre los partidos democráticos contra la ultraderecha de Milei. Porque acá, claro. Porque acá de repente nos olvidamos que Milei es de un mismo alineamiento internacional que Vox, que Bolsonaro, que Trump, que la ultraderecha internacional. Y que su libertarianismo es el huevo de la serpiente detrás del cual se esconde el peligro fascista. Bueno, ese riesgo, ese peligro fascista que se esconde atrás de Milei, requeriría la unión de todos los partidos democráticos en contra de esto. Se lo dijimos en la sesión, se lo dijo Moró con mucha claridad en relación con el capítulo penal, se lo planteé yo en relación a la propia represión, se lo dijimos en la cara. Estaban los policías de la motorizada con armas de fuego en la funda, están usando un nuevo gas pimienta que está torturando a la gente, reprimieron unilateralmente al periodismo para que no pudiera cubrir la manifestación, metieron en cana a una militante radical. No sé qué más le hace falta ver al Partido Radical que le encarcelan a su propio militante para darse cuenta de lo que es este gobierno. Por cantar el himno, bueno. Porque estar sentadas cantando el himno cuando ya había terminado todo, la sesión, la marcha, todo. Entonces hay una negación de estos partidos, que son partidos de tradición democrática, de unirse con Unión por la Patria, que es hoy en día el partido mayoritario dentro de los partidos democráticos, para derrotar y frenar el avance del peligro fascista y derrotar a la ultraderecha. No está esa conceptualización en el comunicado de la Unión Cívica Radical, que es incluso un retroceso en relación a algunas expresiones públicas que habían tenido en su momento. Eso te iba a decir, antes de la votación de la ley ómnibus se hablaba de algunos puentes que había entre Unión por la Patria y el radicalismo. ¿Se rompieron después esos puentes de lo que fue la votación? ¿Cuáles puentes? Algunos puentes hablaban algunos diputados de Unión por la Patria. Sí, diálogo siempre hay y con todos los bloques. El problema es que esos puentes nunca se convirtieron en un acuerdo político para poder enfrentar al gobierno de Milei. Y el resultado es este. El resultado es que tenés un comunicado ahora tratando de mostrar que esto que vamos a discutir mañana es un triunfo de la UCR. De hecho, te sumo, hoy hubo una reunión del bloque radical y dicen, no quiero que... No te rías. Sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Dicen que el hecho de que no figure ahora la venta de los activos, ¿sí?, del FGS, del Fondo de los Jubilados, es un logro de la oposición dialoguista. Literal, ¿eh? Conclusión de la reunión en final. Si lo habían sacado, privatizaciones. Si lo habían sacado el Fondo de Garantía, no se iba a discutir y ahora está. Y ahora volvió. Bueno, pero eso confunden a propósito. Confunden a propósito, porque había dos artículos, uno que era que este artículo que lo sacaron finalmente, donde el gobierno decía que a partir de abril se empezaba a aumentar por el IPC la jubilación y que antes venía como venía, entonces iban a liquidar, iban a generar una depresión de las jubilaciones muy fuerte. Y abajo de ese venía otro artículo que era explícitamente la transferencia del FGS al Tesoro. Esos artículos los sacaron y eso es a lo que hace referencia ese comunicado. Ahora, pasó algo en la sesión que fue el miércoles, nosotros nos dan una orden del día así, ¿no?, donde de repente arranca el secretario parlamentario y dice, bueno, ahora les voy a dictar todos los artículos de eso que tienen ahí impresos que nosotros eliminamos, que la libertad avanza elimina. Entonces nos dicta, nosotros empezamos a tachar a mano en el momento de la sesión, nunca nos mandaron el archivo ni siquiera. Y ahí eliminan uno que era el artículo 196,
que es un artículo que deroga varias disposiciones. Vos no lees el artículo y ni te das cuenta lo que es, porque dice deróguese los artículos tanto, tanto, tanto de la ley tanto, punto. Te pones a buscar y es la ley que regula el FGS. Es una ley que estableció límites para, por ejemplo, no poder restablecer las acciones del FGS en propiedad de los dueños originales, Clarín, Techint, etcétera. Bueno, ellos dicen eso, lo sacamos, listo. Llega el viernes, última hora, está terminando la sesión, el miembro informante del oficialismo vuelve a leer los artículos que eliminaban y de repente dice ahora no lo eliminan más. Entonces sigue vigente el 196, que es el que permite que le vendan las acciones del FGS al Techint, Clarín y otros grupos económicos. Eso sigue estando Hay que sobre la recordar mesa. que el FGS es el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, son los fondos de jubilaciones y pensiones para pagar las jubilaciones, precisamente. Digamos, Ante una las crisis vos tenés pensiones. esa guita guardada. Claro. Bueno, eso es lo que está tratando de manotear Milei, lo quiere llevar al Tesoro o quiere devolvérselo a las empresas privadas, porque invirtió en títulos y acciones de empresas, porque no puede tener en pesos ahí, sino que hay Es que inversión. Bueno, las eso- AFJP habían invertido en esos títulos, Claro, cuando se también. estatiza se los queda el Estado. Un plan de Caputo, claramente, ¿no? Que está atrás. Y con las Claramente. privatizaciones, ¿qué va a pasar? Porque estaba viendo, por ejemplo, los radicales, un bloque de 34, tienen libertad de acción sobre este tema, privatizaciones que se dividieron en 4 grupos. El cuarto grupo, que son 3 empresas, son de privatización parcial, los otros 3 grupos, agrupados más o menos temáticamente, pareciera, pueden ser de una privatización total. ¿Vos cómo ves eso? Nosotros vamos a rechazar todo el esquema del gobierno, porque ellos tienen toda una lista de 41 privatizaciones, después la fueron reduciendo sin ningún tipo de criterio. Vamos a ver cómo se plantean los otros bloques de la oposición en relación con eso, porque la posición del gobierno ha sido, bueno, llegamos a esta lista, listo, esta es la lista que hay que votar. Y si ellos hacen una contrapropuesta, se la tiene que aceptar el miembro informante del oficialismo para que efectivamente se pueda votar, porque así como funciona la dinámica en la votación de un proyecto de ley. Entonces, la verdad que es una incógnita. Nosotros en ese punto tendríamos que decir a los radicales que quieren votar en contra de las privatizaciones, como también varios otros del bloque de Pichetto, que acá hay un bloque de 99 diputadas y diputados que vamos a votar en contra de todo y tendrían que venir a votar con nosotros para frenar todas las privatizaciones, porque si no van a estar forzados a acordar privatizaciones con la Libertad Avanza y el PRO que quieren privatizar todo. Claro. O sea, no técnicamente, hay una cosa en el medio. nosotros ahora seguimos teniendo la lista de 41 y esto Sí. de los 4 grupos con una lista de 27 empresas es lo que se va a proponer mañana o cuando le toque o Los pasado. radicales lo propondrán, pero el Y eso oficialismo... se tiene que aceptar de parte del oficialismo Claro. para que recién ahí se pueda votar esa modificación. Exacto. Claro. ¿Finalmente tuvieron el dictamen completo que se va a tratar mañana? No, porque es lo que te decía, nosotros nos dan un dictamen impreso que ellos dicen que es el dictamen, pero Sí. no era el dictamen, porque cuando arrancamos la sesión Empezaron a tachar. nos enumeran los cientos de artículos que ellos eliminaban. Pero además había otros artículos que todos sabíamos que estaban modificando, porque se estaba discutiendo en los medios de comunicación. Sí. Leíamos Clarín, La Nación y nos íbamos enterando de lo que iban negociando ellos en el Hotel Savoy o en el departamento de Recoleta. Y ahí íbamos sabiendo, bueno, parecería que están cambiando esto, que están cambiando lo otro. Nunca nos mandaron el texto final con las propuestas de O sea modificación. que mañana puede aparecer una cosa con todo lo que dijeron que iban a tachar, incorporados de nuevo. Por ejemplo. Porque sí. ¿Sí? ¿Cómo viene el porteo? Para la votación en particular, Sí. es lo que decía antes. Si vemos el comunicado de la UCR, viene mal para las facultades extraordinarias, porque vos juntás la Libertad Avanza, más el PRO, más la UCR, más los del bloque de Pichetto, que ya dijeron que lo de las facultades se lo votan, y ellos están ahí. Va a depender sobre todo de los gobernadores. El gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Cruz, los gobernadores que... El gobernador de Córdoba ya lo que se encargó de sacar las empresas que eran de Córdoba, dijo, estas déjamelas y nada más, el resto no me Bueno. importa, ¿no? Claro, pero no le van a dar Parece que impuesto todos los país. gobernadores hacen eso, ¿no? Bueno, si ellos hacen eso y consiguen alguna cosa y votan a favor de las facultades y los superpoderes para Milei y garantizan el número, como pregunta él, de cómo estamos con el poroteo, Ganará Milei. ganan ellos, Se pero consolidará ellos van a eso. traicionar a sus provincias. Pues ¿cómo van a estar la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Cruz, si votan a favor de esto? ¿Cómo le va a ir a la provincia con este plan económico que está contenido en el proyecto de ley ómnibus y en el DNU? Pésimo. La van a pasar muy mal la gente de esas provincias. Entonces, le va a ir muy mal a esos gobernadores también. Y ahí hay otra tarea de Unión por la Patria, que es las provincias cuyos gobernadores traicionen y voten con Milei y traicionen a su propia provincia. Nosotros tenemos que discutir un plan político para ir a recuperar esas provincias. Tipo Tucumán. Por ejemplo. ¿Qué opinas de eso, de lo que pasó ahí? ¿En qué Con sentido? tus colegas que se fueron. Se los dije, el otro día me los crucé y le dije, traicionaron. Se ¿En la equivocaron. cara? Sí, sí. Sí. ¿Qué te dijeron? Nada. 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 Pasa que parece una discusión, no sé si se ve así también desde adentro, en donde
cada uno está negociando lo suyo. Sea lo que le dice el gobernador, sea, no sé, si tiene alguna otra terminal, convicciones propias, pero como que no, salvo lo que vemos de estos 99 diputados que tiene Unión por la Patria, la izquierda, después lo que uno ve es fragmentación absoluta en todos los espacios. Es medio difícil así, no sé si... Bueno, el radicalismo, claro, tuvo dos diputados Todos que votan diferente. votaron, bueno, hubo dos diputados que Manes. votaron en contra, Sí. ¿no? Manes y Y eso es Julián. importante también, hay que ver Sí. cómo es hoy por hoy la discusión dentro del seno ¿Se del pueden radicalismo. sumar más a esos dos Y diputados? se supone que sí, el tema es para qué artículos, ¿no? Ajá. Esa es la gran discusión de este momento. Hay más de 300 artículos, entonces vas a tener 300 votaciones diferentes y todas esas votaciones necesitan su propia mayoría. Lo que te dicen es que son unos... Yo les decía, ¿no? Che, hicieron enojar a 32 diputados. Es un bloque de 34, 2 votan por el rechazo, 32 votan afirmativamente. Y me dicen, no son 32, son menos. Bueno, entonces... Ah, la gente de Manes y eso, te dice claro, eso. entonces... Es vos- que sí, ellos, Manes, tenían un 15 grupo están mayor. calculando, entre 10 y 15. Vamos a poner 10 y seamos conservadores, ¿no? Ahora, el tema es si esos 10 todos juntos van a votar en contra de todas las privatizaciones, si esos 10 todos juntos van a votar en contra de las facultades delegadas o seguirán dividiendo. Ese es uno de los grandes problemas. Incluso ahí ya no sé qué pasa con los gobernadores. El bloque de Pichetto hasta ahora vimos que amagó un montón, presionó un montón y después estuvo ahí tranquilamente para levantar la manito, ¿no? Con excepción del de Partido la Sota. Socialista y de Stolbizer, y de la Sí, Sota. Y Natalia de la Socialistas Sota, y sí. Stolbizer. Pero decían, si no cumplen con lo que acordaban con los gobernadores, no sé si tienen el número para las facultades delegadas. No, ahí hay un Y tema. eso sería muy importante, porque la facultad delegada es lo más importante. Vos ya tenés la coalición cívica que, por lo menos ellos lo que plantearon en todos los comunicados es que ellos delegadas que nunca no. las votaron y que no la van a votar ahora. Entonces ahí tenés 6. 6, exacto. Faltan De 14. un bloque de 23 de Pichetto, ¿no? ¿Qué pasa con Stolbizer, Fein, que tenían su propio dictamen, Esteban Paulón? ¿Qué pasa con Natalia de la Sota también? Pero eso restale los 6 a lo que lograron ellos ahora para la general, que fueron 144. Entonces ahí hay que ir restando 6, Claro, 138. Claro, 138 y el otro es 109 y 6, 115, claro. Entonces ya empieza a achicarse la diferencia. Pues faltan 14. Claro. Sí. Y falta el Senado también después. Otro Bueno. tema. También, Senado. que es más difícil para ellos el Senado. Otro capítulo, también depende de los gobernadores también. Hay que ver los radicales que dice Manes también. Entonces hay que ir viendo, ¿no? Qué pasa con las provincias. ¿Y cómo viste la calle, vos que conoces mucho ese tema? Porque hoy, hace un rato, cuando empezábamos el programa, salió Patricia Bullrich con un tuit diciendo los que estuvieron en la calle tienen que pagar 134 millones de pesos por un operativo de seguridad descomunal que ella solita decidió desplegar, porque la verdad que no hacía falta 4 fuerzas de seguridad federales en las calles de la capital. ¿Cómo ves la actitud? Porque no vamos ni 2 meses de gobierno y ya tiraron todo eso a la cancha los muchachos. Sí, yo pienso que Bullrich tiene la idea de que a ella le conviene políticamente y electoralmente la represión, que por eso ella decidió reprimir de esta forma y con total impunidad. Lo que ella hizo estos 3 días de movilizaciones contra el proyecto de ley ómnibus es delictivo directamente, es criminal. Podrían haber pasado cosas mucho más graves, porque de vuelta alguien mandó policías de la Federal motorizada con armas de fuego. Con armas de hay fuego, que ver o si sea. fue ella o si fue el jefe del operativo, quién. Pero nosotros le exigimos respuestas públicamente y la respuesta que ella dijo lo dijo literalmente: no voy a dejar de reprimir por miedo a tener un muerto. Es muy grave que la ministra No, de pero no Seguridad solo haga es grave, sino que Patricia Bullrich integraba el gobierno de Fernando de la Rúa, Sí. que frente a una situación de protesta social dejó 39 muertos en la plaza. O sea, ese es el antecedente, porque no era un actor menor Bullrich, no era una militante de un barrio, era ministra de la Rúa y era la voz que bancaba el recorte a los jubilados. Y ella el fue recorte que ministra hubo, de ¿no? Seguridad Es cuando gravísimo. fusilaron por la espalda a Rafael Nahuel, También, tenés y cuando razón. desaparecieron y mataron a Santiago Maldonado. Absolutamente. Exactamente, sí. Entonces sus palabras no es en boca de son, nadie. claro. Sí, ¿Por es qué muy le grave. sería un beneficio político a Patricia Bullrich reprimir? Ella considera que tiene mandato electoral para reprimir, que su base electoral festeja cuando ellos reprimen. Yo pienso que es algo que se le puede volver en contra, porque se está pasando de rosca, igual que Milei. Milei piensa que como sacó el 56% se puede llevar puesto por delante todo, la Constitución, el Congreso, el Poder Judicial, los sindicatos, las organizaciones sociales, todas las instituciones de la democracia. Y bueno, me parece que está muy desconectado de la realidad,
que esto les va a terminar jugando muy en contra. Ya nosotros, y va a depender de la lucha política que desenvolvamos y de cómo reaccione no solo Unión por la Patria o el Frente de Izquierda o los sindicatos, las organizaciones sociales, sino también el resto de los partidos. Por eso es tan importante la insistencia sobre el resto de los partidos políticos de la democracia, porque todas estas cosas que ellos están haciendo van en contra abiertamente de la Constitución, de los tratados internacionales, de los acuerdos que teníamos de cómo eran las reglas de juegos de la democracia que tenemos hoy en día. Ellos le están pasando por encima a todo eso. Nosotros le tenemos que poner un límite. Ellos están jugando muy al límite en ese sentido. También veo del otro lado, del lado de la gente, una decisión de salir igual a la calle. Sí. Vos tuviste represión fuerte, la gente salió al día siguiente. Represión fuerte, la gente salió al día siguiente. No veo que del lado de la gente que está en contra del proyecto de ley ómnibus o del DNU se dejen amedrentar por la represión, porque también hay otro objetivo de ella, que es meter miedo, claro, que es atemorizar, que es que, bueno, la gente diga, che, no voy a la marcha porque me meten en cana, me tiran gas pimienta, que me quema. Lo Claro, veo con es un un arma de arma fuego. nueva. Es un arma nueva. Es un arma nueva. Que probaron ahora. La probaron, nosotros estuvimos Se llama tratando de CZ, eso. algo así. Estuvimos tratando de identificarla con las fotos. CS es el compuesto. Sí. Sí, estuvimos estudiando los prospectos, lo vamos a incluir en el pedido de informes a Bullrich y en la denuncia penal, porque los prospectos indican que si es mal utilizado puede generar afecciones pulmonares, puede generar afecciones graves en materia de salud, incluso puede llegar a ser letal en algunos casos. Ya. Dice Sí. que es letal, que se usó en la, digamos, se probó, digamos, fue investigado en secreto por Gran Bretaña en los 60, Eso. se usó en la masacre de Waco, en un levantamiento que hubo de una secta, y dice que en un lugar cerrado es letal. En un lugar cerrado es letal. Hoy Pero mientras tanto te quema la piel, bueno, todo eso, ¿no? Un reportero hoy salió en una radio, corresponsal de guerra, había estado en una bocha de guerras, y el tipo dijo, nunca me tiraron un gas así. Me bañé después de 3 horas y me seguía quemando la piel después Claro, de 3 horas. quema la piel. Horror. ¿Qué crees que puede pasar mañana? ¿En qué punto? ¿En qué terreno? En este ¿En punto esto? de la La movilización. calle. Bueno, sí, la calle. nosotros estamos respaldando el habeas corpus que presentó Pérez Esquivel con Dora Barrancos. Dora Barrancos ahora es la titular de la Comisión Provincial de la Memoria, que hoy nos mandó a todos los diputados un informe muy detallado de todas las ilegalidades de la represión de la semana pasada. El habeas corpus es para que la justicia actúe inmediato y le diga a Bullrich, basta, no podés mandar vos las fuerzas federales a reprimir, deja que la gente se manifieste. Vamos a ver en función de qué resuelve la justicia y en función de eso, cómo reacciona Bullrich de lo que ocurra mañana. Yo ya vi convocatorias en redes sociales y demás de gente que está convocando nuevamente a manifestarse contra el proyecto. De hecho, a ley las ómnibus. 16 horas hay un camarazo de Ahí va. los reporteros gráficos también. Ah, bien, no sabía eso. Sí, a las Muy 18 bueno. está convocada la movilización. Bien. Y bueno, por eso, va a depender de cómo reacciona ella. Primero la justicia, que tiene que jugar un rol, y cómo reacciona ella frente a esa decisión de la justicia. Yo creo que nosotros, las diputadas y los diputados, tenemos que actuar como actuamos la semana pasada, incluso sumarnos al habeas corpus, presentar la denuncia penal, poner el cuerpo en la manifestación para enfrentar la represión. De hecho, pasó algo. El otro día cuando nosotros salimos, la gendarmería estaba arriba de la vereda de la plaza para reprimir a la gente. Las motos también. Entonces nosotros entramos a la plaza, la gendarmería se retira, nosotros recorremos toda la plaza, como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Hacemos Federal decidieron no interrumpir la sesión, nosotros tuvimos que volver, porque incluso ellos querían aprovechar nuestra ausencia para votar. Sí, exacto. claro. Cuando nosotros volvemos al recinto, ahí arranca y con más fuerza de vuelta la represión. Y ahí es cuando de vuelta se suben las motos arriba, ahí es cuando le pegan la bala de goma en el ojo a Matías un abogado, Aufieri, claro, el abogado de derechos humanos. Que un compañero del que estaba al lado de él me contó que fue arriba de la plaza y que fue de cerca directamente a la cara a la policía. Por lo cual se demuestra, ellos empezaron antes de la tarde a disparar abajo de la cintura. Después, cuando ya llegó la noche, empezaron a disparar al cuerpo y a la cabeza. Vamos a un escenario de que se va a aprobar una parte en diputados de la ley ómnibus. Supongamos que después esa parte se logra también por parte del gobierno aprobar en el Senado. ¿Cómo es el día después de Unión por la Patria ante este triunfo político, de alguna manera llamarlo, de Javier Del Milei? gobierno. Bueno, es una discusión que vamos a tener que dar nosotros. ¿Qué hacemos si ellos logran la aprobación del proyecto de ley? Va en línea, me parece, con lo del DNU, en el sentido de que si el Ejecutivo inicia un conflicto de poderes contra el Legislativo, si el Legislativo decide pasar por encima de la Constitución o abandonar la Constitución y permitir que el Ejecutivo desarrolle ese conflicto de poderes, bueno, ¿cuál es el otro poder que tiene que fijar posición? El Poder Judicial. Entonces, así como el Poder Judicial tiene que fijar posición sobre el DNU, va a tener que fijar posición sobre el proyecto de ley ómnibus, porque que lo vote el Congreso no significa que deje de ser inconstitucional. Y si el Congreso decide imponer la suspensión de la Constitución convalidando la agresión del Ejecutivo, bueno, ahí el Judicial va a tener que fijar posición.
Igual los pasos tácticos que tengamos que dar nosotros como Unión por la Patria los tenemos que discutir en el bloque. Y sobre esa base, después me invitás y charlamos. Juan, te agradecemos un montón por este rato, que sea con muchos éxitos. ¿Se sabe cuánto va a durar la sesión? No, imposible. Todavía se estaba Un discutiendo cuántos oradores podía haber por capítulo, por título, por artículos. Había una discusión. Nosotros obviamente estábamos planteando que todas las diputadas y todos los diputados puedan hablar en cada uno de los artículos todo lo que quieran. Claro. Porque es el derecho de las diputadas y diputados. Aparte, cada artículo hay que discutirlo en particular, porque hay muchas cosas detrás de cada uno de los artículos. Es una ley en sí misma cada artículo. Sí, sí. Hay un solo artículo que es: se deroga la ley de defensa de la competencia, y en el anexo se consagra una nueva ley de defensa de la competencia. Te meten una nueva ley de defensa de la competencia en medio de todo eso. Hay artículos que dicen: ya no se puede controlar el precio de los derivados de los hidrocarburos. Entonces, porque modifican una palabra en una de las leyes que regulan los derivados de los hidrocarburos. Entonces la garrafa de gas, por ejemplo, ya, listo, te la aumentan Libre, como quieran, claro, sin ningún control. Que hoy ya está 12, 15 lucas. está carísimo. El cálculo del precio de exportación sería 20 lucas una garrafa de 10 kilos, hoy en Argentina. Estaba Tremendo. 5 en noviembre. Sí, Exactamente. Sí, el otro día hablábamos con eso de mi ¿Estás madre preparado para siempre dormir lo poco? compra. Eso seguro, eso siempre. Juan, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria. Vamos a un breve corte, sí. En instantes, Marisa Graham, defensora del niño, niña.